hoy traemos un mensaje igualmente de parte de Dios, un mensaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 1 al 13. Algunos de ustedes ya deben estar familiarizados con esta parábola. Es la parábola de las 10 vírgenes. Este es un mensaje que cuando nosotros leemos el contexto, estamos viendo que los versículos que preceden a esta parábola que el Señor nos está dando, primeramente está precedida por una enseñanza que el Señor Jesús toma, y es la enseñanza de los días del diluvio, en el tiempo en que Noé construyó un arca y llamó a las personas de su generación a que entraran en el arca para que fueran salvos del diluvio que vendría. Asimismo, los discípulos le preguntaron al Señor acerca de las señales antes del fin, precediendo esta ilustración que hizo el Señor Jesús con Noé. Y ciertamente vemos de que el contexto de esta parábola de las 10 vírgenes es la venida del Señor Jesucristo. Y esto es su advenimiento, o la segunda venida de Cristo Jesús, o el final de los tiempos, si queremos llamarle de distintas maneras. El objetivo principal o el punto principal que se nos marca en esta enseñanza es lo que encontramos en el capítulo 24, versículo 42, cuando después del Señor dar su disertación, su enseñanza, sus ilustraciones, llama y exhorta o advierte diciendo lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y de igual manera, en la parábola de las 10 vírgenes, en el último de los versículos 25-13, dice algo muy similar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Miren, en cierta ocasión, creo que fue el año pasado, yo tenía planificado un viaje fuera del país. Y tenía todo preparado. En realidad, se los digo con mucha sinceridad, algunos se pueden reír o algunos quizás no me van a creer. No es una historia inventada, es una historia de mi vida real. El año pasado tenía planificado este viaje. Las maletas estaban preparadas, las personas que estaban del otro lado donde yo iba a llegar estaban preparadas para recibirme, etcétera. De hecho, tenía que ir a un encuentro del seminario que estoy llevando, es por encuentros. Y entonces todo estaba listo. Sin embargo, sucedió algo, una torpeza de mi parte. Cuando se acercan los días, me doy cuenta que mi pasaporte está vencido. ¡Qué sorpresa! En ese momento comienzo a ir a migración, comienzo a estarles solicitando citas. Ustedes saben que acá en Nicaragua ahora las citas las sacan quizá con 15 días de anticipación, etcétera. Bueno, eso es lo normal, creo que a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Hago mi cita 15 días y voy directamente a migración y apelo: señor oficial, por favor, ayúdeme, ya tengo comprado el ticket. Ya tenía comprado el ticket, ya está comprado el boleto, por favor ayúdeme, voy a perder mi vuelo. Y la verdad de todo es que ellos me dijeron: no se puede, no te podemos dar una cita más próxima. Tenés que sacar tu cita por internet y ya tenés establecida la fecha de tu cita. Tenés que seguir el protocolo. Bien, ¿qué sucedió? ¿Perdí el vuelo? Sí, lo perdí. Gracias a Dios la compañía pues es muy responsable y simplemente no perdí el dinero. Utilicé ese dinero para cambiar la fecha del siguiente encuentro que tenía en el seminario. Bien, ¿qué les quiero marcar con esta ilustración? Quiero marcarles que yo cometí una torpeza, que yo estaba preparado, yo tenía las maletas, yo tenía en mi mente, yo tenía todas las cosas listas para ir a mi siguiente encuentro. Sin embargo, yo no estaba velando en realidad. Sin embargo, yo no estaba alerta. No me fijé en todos los detalles. No me preparé completamente. Preparé ciertas cosas, pero lo más importante, aunque el ticket es importante, pero tu pasaporte es tan importante que si está vencido, entonces no podés viajar. Si queremos sacar una moraleja, lo cual no es una aplicación práctica bíblica hacia nosotros, esta parábola de las 10 vírgenes tiene ese significado espiritual para todos nosotros.
Hoy en día nosotros podemos decir, es que yo ya estoy preparado para venir al encuentro de mi Señor Jesús. Yo voy al encuentro con Él. Yo quiero estar en las fiestas de las bodas. Yo quiero estar preparado para el día del juicio. Yo estoy preparado para el día de mi muerte. Porque recuerdan ustedes que en Hebreos 9:27 se nos dice que de la manera que esté establecido para nosotros los hombres, que muramos una sola vez y después que muramos viene el juicio. ¿Recuerdan eso, verdad? Y también recordamos cuando nos dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Oigan, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que nosotros, como profesantes del cristianismo, puede ser que tengamos muchas cosas preparadas. Puede ser que nuestro equipaje esté aparentemente listo, pero una cosa nos puede estar haciendo falta y eso es lo más importante. Así como el pasaporte actualizado y no vencido me hizo falta a mí y sin eso yo no pude viajar, no podía salir del país, perdí todo en ese momento. Entonces así un cristiano que no tenga el aceite en su lámpara, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que no esté provisto del Espíritu Santo, de la gracia regeneradora o de la gracia salvífica, que no tenga una fe viva, una fe que lo haya llevado a un arrepentimiento genuino, que no tenga un principio de santidad práctica en el corazón o interno, que no tenga el aceite que es el Espíritu Santo para nosotros. Podemos nosotros tener todo lo demás, todo lo externo de una religión. Podemos tener los ritos, podemos tener las ceremonias, podemos tener las predicaciones, Biblias, cantos, etcétera. Pero si nosotros no estamos preparados en el corazón, si no hemos sido circuncidados a través de la regeneración o del nuevo nacimiento en nuestro corazón, entonces nos vamos a quedar. Quiero que usted impregne esta ilustración porque de esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una exposición versículo a versículo de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, versículo 1, dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Inicia la escritura diciendo Jesús, entonces, como diciendo, en aquel momento, en ese momento preciso, y nos brinda esta parábola una ilustración de el reino de los cielos, algo real, va a ser semejante, una símil. ¿A qué? Vamos a poner a 10 vírgenes. Oigan, 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes tomaron algo. Tomaron lámparas. 10 vírgenes que tenían sus lámparas. Pero luego salieron a recibir al esposo. Ok, el esposo nosotros vamos a entender, sin entrar en muchos detalles por cuestión de tiempo, que es Jesucristo. La novia que debe estar preparada para el encuentro con Jesucristo es la iglesia. No hablamos de denominaciones evangélicas, protestantes, católicas, etc. No, es la iglesia de Cristo. Punto. Estas bodas que se van a consumar se van a dar cuando nosotros, hablando escatológicamente, la muerte, el juicio, las bodas del Cordero. Como le querramos poner, ese es un sentido escatológico. Y las 10 vírgenes aquí nosotros tenemos que son todos los profesantes de la religión cristiana. Todos los que profesan ser cristianos. O sea que si yo le pregunto a usted, ¿usted es cristiana? Y usted me dice, sí. ¿Usted es cristiano? Sí. Entonces esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ok, un momento, pongamos atención. Vimos un 100% de profesantes de la religión cristiana, pero ahora Jesús en su enseñanza, no yo, Jesús en su enseñanza, en el versículo 2, hace una división en 2 grupos. Oigan, Jesús hace una división de 2 grupos. A unas le llama vírgenes prudentes y al otro grupo le llama vírgenes insensatas. Las prudentes representan, oigan bien, a los cristianos verdaderos. Ya vamos a ver quiénes son. Las prudentes representan un cristianismo verdadero.
Y las insensatas representan a los falsos cristianos, o a los casi cristianos, o a los pseudo cristianos, o a los hipócritas religiosos, aquellas personas que aparentan la piedad, pero tienen hipocresía en su corazón en vez de un verdadero principio de verdad en sus corazones. Y si queremos sacar a otro grupo que no esté incluido aquí, son los impíos, los paganos, los ateos, los que no quieren absolutamente nada con Dios. Pero bien, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí entonces tenemos el primer grupo, las vírgenes insensatas, y esta es la característica de un falso cristiano. Oiga, la característica de un falso cristiano es que tiene una lámpara. Oiga bien, la lámpara representa la religión externa. Oiga, este profesante de la religión tiene todas las cosas externas de la religión. O sea, estos van a la iglesia, tienen un templo donde adoran, ellos hacen oraciones privadas y oraciones públicas, ellos leen la Biblia y también escuchan la palabra de manera pública predicada, incluso ellos pueden predicar la palabra. Ellos ya fueron bautizados, ellos diezman, ellos ofrendan, ellos ayunan, ellos se visten como cristianos, ellos tienen todas estas cosas externas o los aspectos externos de la religión cristiana. Pero hay un error. ¿Cuál es el error? Aquí nos dice, las insensatas tomando las lámparas, tenían la lámpara, que es la profesión externa de la religión, pero no tomaron consigo aceite. Aquí está el error. Oiga bien, aquí está el gran error. No tenían aceite, o sea, tenían la lámpara, o sea, lo externo de la religión, pero no tenían lo interno del principio cristiano de la verdadera religión. No tenían aceite. ¿Y qué quiere decir este aceite? Muy sencillo. No necesitamos hacer una gran profundidad de una exégesis teológica para esto. Muy práctico. El aceite es el principio de una fe vital o viva o verdadera. Un principio de verdadera gracia en el corazón que ha sido llevado a cabo por el Espíritu Santo. Es el aceite, el Espíritu Santo mismo. Cuando Pablo dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, ni siquiera hemos escuchado, responden, que hay algún Espíritu Santo. Bien, en ese momento, a través de Pablo como instrumento, ellos recibieron en su corazón al Espíritu Santo porque solamente habían hecho el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, en pocas palabras, ese aceite quiere decir nacer de nuevo. Ser regenerado por el Espíritu Santo quiere decir de que tienen el poder del Espíritu Santo, que fueron bautizados no con el agua de las aguas externas, sino que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y esto quiere decir no que se manifestaron dones de hablar en lengua, que se manifestaron dones de profecía. No, quiere decir de que el Espíritu Santo fue impartido en su vida y que al recibir la justificación también fue santificado, recibió la santificación en su vida, por tanto su vida fue completamente transformada. Eso es lo que quiere decir el aceite. Entonces aquí es donde usted comienza a examinarse. ¿Por qué? Porque vemos que estas vírgenes insensatas tenían la forma de cristianos, la forma de la religión. Por fuera eran iguales, por fuera parecían cristianos verdaderos. Tenían ropa decorosa, no decían malas palabras, no eran paganos, no eran idólatras, cargaban su Biblia, sea bajo el brazo, o sea que la tuvieran ahí de frente donde sea, pero sí cargaban una Biblia. Ahora bien, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí está la diferencia. También tenían lámparas, o sea, sí, las vírgenes prudentes o los verdaderos creyentes tienen todas estas partes externas del cristianismo verdadero. O sea, la forma externa es absolutamente importante. Pero aquí está el punto. Tenían algo distinto, que sus lámparas tenían aceite. Tomaron aceite en sus vasijas. Tenían una reserva de aceite. Y esta es la gran diferencia. Tenían el principio interno, el principio del corazón. Eso representa el aceite. ¿Qué cosa?
se habían arrepentido de sus pecados y sus pecados ya le habían sido perdonados. Tenían una fe viva en el Señor Jesucristo, no una justicia propia, no un moralismo, no un formalismo religioso, sino que tenían una fe en los méritos del Señor Jesucristo, su absoluta y perfecta obediencia y su sacrificio expiatorio en la cruz para perdonar nuestros pecados. O sea, no era su justicia propia, sino la justicia de Cristo morando en ellos. Y ellos eran obedientes o tenían el principio de la obediencia, no para ganarse la salvación, sino un principio de obediencia por amor y gratitud a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para rescatarlos de la perdición externa. Y aquí está la gran diferencia. Continuamos, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bien, aquí tenemos algo. El Señor Jesús, algunos dicen, viene en el 2027. Otros dijeron, viene en 1999. Otros dijeron, como los adventistas, que venía en 1830 y por ahí, 31, 35, no recuerdo muy bien la fecha. Pero no vino. No vino en 1920 o 1917. No vino en 1999. No vino en el 2023. No vino, no ha venido todavía. Entonces decimos como cristianos, ay, pero el Señor tarda en venir. Pero si la Escritura dice que Él viene pronto, ¿por qué tarda en venir? ¿Saben por qué? La respuesta es muy clara. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, oigan bien, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben por qué el Señor Jesucristo retarda su venida? Porque nosotros podemos estar profesando una religión cristiana, pero no nos hemos arrepentido de corazón y estamos confiando en nuestras obras religiosas, pero no nos hemos arrepentido verdaderamente. Y entonces cuando el Señor Jesús ve eso, en amor condesciende y tiene mucha paciencia y tolerancia y dice, aún no, un poquito más, vamos a acabar alrededor de esta plantita, vamos a regarla, vamos a abonarla, quizá da fruto. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Cuántas personas en nuestras familias son inconversas? ¿Cuántas personas en las iglesias cristianas son inconversas por más que digan soy cristiano? El Señor está teniendo paciencia con un propósito. Él no quiere que se pierdan, pero sí quiere y exhorta y manda a que se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Él. Si no lo hacen, se cumplirá lo que nos dice esta parábola. El siguiente versículo nos dice, y a la medianoche, oigan que sí vino, se oyó un clamor. ¿Y cuál fue el clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Va a haber un gran sonido. Eso tenemos que estar claro. Miren, Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esta es la voz de la trompeta. Y juntarán, ¿a quién? A sus escogidos, a las vírgenes prudentes de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Oigan, vendrá una voz de trompeta y todos nosotros sabemos, lo hemos visto en películas, se nos ha predicado, lo hemos leído en la Biblia, todos estamos esperando y cuando escuchamos de terremotos, maremotos, de eventos sobrenaturales, de grandes desastres naturales, etcétera, nos asustamos todos y estamos ahí pendientes. ¿Será que ya va a sonar la trompeta? El consejo que te traigo hoy es que en vez de estar pendiente de esas cosas, es importante que te prepares mejor para cuando esto venga, que será como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el objetivo de esta parábola es que estemos todos preparados, velando para el advenimiento del Señor Jesús, el cual va a ser repentino. Versículo 7 nos dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Oye, en ese momento, ¿verdad? Antes estaban dormidas, antes no creían la predicación del Evangelio, cuando se les llamaba al arrepentimiento, cuando se les llamaba una vida en santidad, cuando les decían sin santidad nadie verá al Señor, y comenzaban a decirnos aún en las redes sociales, en el YouTube o en las predicaciones, no te creemos, nadie puede, eso es mentira, y no creían el mensaje del Evangelio cuando les exhortábamos diciéndoles tienen que arrepentirse de sus pecados y vivir en una vida en santidad, y nos llamaban legalistas. En aquel día les diremos, no era legalismo, era que tenías que creer de todo corazón en el Señor Jesús, y la verdadera fe te lleva a un verdadero arrepentimiento, y la verdadera fe produce un fruto de santidad.
Y con esa santidad ibas a vivir agradable a tu Señor, esperando su venida, no como un negligente, ni como una dormida, una virgen insensata que estaba dormida. Amén. Este es un llamado que se está haciendo a todos los que profesan el cristianismo. No hay acepción de personas aquí. El que se quiera hacer en una propia acepción de personas, bueno, lo hace y se autoexcluye. Pero la Biblia está diciendo, entonces todas aquellas vírgenes, las 10 vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahí sí comenzaron a moverse, a inquietarse. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oigan bien eso, nuestras lámparas se apagan. Entonces en aquel momento, aunque todas se levantaron, todas comienzan a ver que están desprovistas del aceite, todas comienzan a decir, no me he arrepentido de mis pecados, no estoy preparado para la muerte, no he nacido de nuevo, me predicaron, pero yo sé que no tengo un principio vital de fe, no tengo una verdadera gracia en mi corazón. Yo sé y el Espíritu me da testimonio a mi conciencia que el Espíritu no está en mí, no mora en mí. Por lo tanto, si yo me muero en esta condición o viene Cristo en esta condición, me pierdo. Ayúdeme, por favor. Hoy hay tiempo, pero en aquel tiempo va a sonar la trompeta y entonces dirán, danos de nuestro aceite, denos de nuestro aceite, denos del Espíritu Santo. En ese momento, ahora sí van a decir, ahora sí predíqueme el evangelio. Hermano Alan, por favor, ahora sí predíqueme la verdad. Aunque sea dura la verdad, predíquemela sin mentiras. Yo sé que usted no está pidiendo dinero a las personas, etcétera, etcétera. Predíquenos la verdad. En aquel momento sí van a buscar verdaderos predicadores, no predicadores de falsas profecías, sino verdaderos predicadores del evangelio de Cristo Jesús. Que les digan la verdad. ¿Por qué? No para juzgarlos. Nadie quiere juzgarlos. Si yo me quiero juzgar a mí mismo, voy a ser el primer juzgado, pero no estamos aquí para juzgar a las personas, estamos para llamar a las personas a que se entreguen al Señor Jesucristo. Entonces, denos de nuestro aceite. Eso se le conoce como un arrepentimiento tardío. Va a haber un momento en que las personas sí se van a querer arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo aceptable delante de Dios. Hoy es el día de la esperanza. Hoy es el día de la visitación. Hoy la puerta está abierta, como seguiremos viendo. Versículo 9. Dice la Escritura en el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oye, qué prudencia, qué prudencia. Ellas le responden con la verdad. Ellas le dicen, nosotros no te podemos hacer nacer de nuevo. El único que te puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Tienes que nacer del Espíritu Santo y de agua, de la palabra. Tienes que nacer de nuevo y yo no te puedo regenerar. Yo no te puedo circuncidar el corazón. Lo más que puedo hacer es predicarte el Evangelio. Pero si el Espíritu Santo no respalda la palabra del Evangelio y no te causa la convicción de tus pecados en este momento, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy un siervo inútil. Nada puedo hacer. Yo mismo estoy dependiendo de este aceite. Si el Espíritu Santo se me va, si el Espíritu Santo me deja, si yo contristo al Espíritu Santo, por poner algunas ilustraciones, entonces ¿qué va a pasar de mí? Ay de mí. Pero bendito Dios que nos ha impartido el Espíritu Santo. Por tanto, vamos a preservar al Espíritu Santo siendo obedientes a su palabra. Pero en aquel momento, entonces, ¿qué será? En aquel momento va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Entonces, continuamos con el versículo 10. Ya vamos terminando. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Oigan, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Y se cerró la puerta. Aquí es donde yo quiero que usted haga conciencia. Tiene que despertarse. Tiene que despertarse de un tipo de religiosidad muerta. Porque muchos cristianos están yendo a los templos, a las iglesias y escuchan palabra y mensajes, pero están muertos, están dormidos. No están despiertos, no están velando. Realmente quieren las cosas fáciles, pero realmente esto es de una negación personal. Y entonces aquí ponga atención, tiene que negarse aún para poner atención a lo que está diciendo este mensaje. Las que estaban preparadas entraron, y preparadas es porque tenían el aceite, estaban sellados por el Espíritu Santo de la redención. Este es el sello, estas las arras. Estaban vestidos de vestiduras blancas, su ropaje es la justicia de Cristo y la santidad.
O sea, tenían ropas blancas. ¿Por qué? Porque tenían el principio de justicia y santidad. Ellas estaban preparadas. ¿Y qué dice? Y la puerta se cerró. Se cerró la puerta. Noé, ¿cerró la puerta Noé? No, la escritura dice, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién va a cerrar la puerta en este día? ¿Va a ser el hombre? ¿Va a ser la iglesia? No, va a ser Jesucristo quien cierre la puerta. Y una puerta sirve ¿para qué? Para que los cristianos verdaderos, las vírgenes prudentes, queden dentro o entren. Y para que haga una división y que los cristianos nominales o las vírgenes insensatas se queden afuera. Esa puerta va a ser divisiva y ya ahí ya no va a ser necesario seguir predicando este evangelio. ¿Por qué? Porque ahí ya Cristo habrá consumado las cosas con su iglesia. Ahora, oigan bien, la puerta está abierta. Ahora la puerta está abierta. Ahora es como que usted pueda ver al Señor Jesucristo crucificado. Él está ahí en la cruz del Calvario. Él tiene las manos abiertas y Él está extendiendo esas manos como para abrazar a todas las personas que vengan a Él en un arrepentimiento y en una confianza y dependencia absoluta en el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora la sangre del Cordero te puede perdonar tus pecados y te puede salvar. Luego va a ser demasiado tarde. Versículo 11. Vamos terminando. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, oigan bien, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les declararé? Nunca os conocí, dice Mateo 7:23. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oigan, vinieron a tocar la puerta. Señor, Señor, ábrenos, ábrenos por favor, Jesús. ¿Por qué nos dejaste fuera? Vayan a leer Mateo 7, 21, 22, 23, a ver qué dice la escritura. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Después vinieron también las otras y eso es lo que dijeron. Mas él respondiendo, versículo 12, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Nunca los conocí. Y finalizamos con el versículo 13, de manera abrupta por cuestión de tiempo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué razón las personas van a quedar fuera en aquel día? ¿Saben por qué? Porque profesaron ser cristianos, porque querían hacer un viaje fuera del país y prepararon sus maletas y prepararon todas las cosas. Habían comprado las cosas para llevar a las otras personas, pero su pasaporte estaba expirado, no estaba actualizado. Asimismo, usted puede tener la forma de la religión, pero si no tiene al Espíritu Santo de la redención como su sello dentro de su corazón, entonces la palabra dice que usted no va a entrar y se va a quedar fuera. Yo les mando a todos, por favor, que mediten en esta parábola y que todos estemos velando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.